de Dios y de la patria, se abre la sesión. Pueblo de Chile. Y el pueblo de Chile. Con mi homólogo. Mira, se juntaron los dos. Hay una breve cuenta, presidente. Sí. ¿Cuenta, secretario? Sí, señor presidente, una breve cuenta de un proyecto de ley que fue remitido a esta comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Cruz, Coque, Cast y Keitel, que modifica la ley 15.720 en lo relativo al programa de alimentación escolar. Inicialmente había sido remitido a la Comisión de Educación y finalmente la sala lo envió a la Comisión de Salud. Eso es todo en cuanto a cuenta, presidente. Muy bien, secretario. Comenzamos con el primer punto de la tabla. El primer punto de la tabla, queremos tratar un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado. Consideramos que era absolutamente necesario poder terminar con las distorsiones del sistema privado de salud, particularmente respecto a las tablas de factores que inciden en que las personas mayores y las mujeres en edad fértil tienen planes de salud más caros que el resto de los afiliados de las ISAPRES. También las preexistencias que impiden que una persona pueda cambiarse justamente de una ISAPRE a otra. Y por otra parte también los proyectos, las alzas unilaterales en los planes de salud. Recordar que las alzas unilaterales en los planes de salud constituyen el 80% de los recursos de protección en todas las cortes de apelaciones de Chile. Y más allá de lo que se resuelva para adelante respecto del plebiscito convencional constituyente, plebiscito salida, creemos que esta comisión ha estado en falta en los últimos 7 años de haber congelado la tramitación de este proyecto. Y le quiero contar que todos los avances que se han logrado, lo hemos logrado miembros de esta comisión con la Superintendencia de Salud para los efectos de lograr el congelamiento de los planes eventualmente y respecto de las tablas de factores en caso de las mujeres en edad fértil. Pero no habíamos tenido la posibilidad de tener mayoría en esta comisión y tener también al presidente de la comisión. Y mi deber es este proyecto ponerlo en tabla y responderán ante los chilenos los que finalmente quieren mantener esas distorsiones respecto de 3 millones de afiliados que sufren justamente las distorsiones. Y bueno, y veremos después si el Ejecutivo, y esta es la exposición de motivos por qué lo pongo en tabla, porque yo fui muy crítico de todos los presidentes de esta comisión, siendo miembro, porque este proyecto no se ponía en tabla. Y a pesar de que tenía las urgencias legislativas, este proyecto tuvo muchas urgencias legislativas, nunca se puso en tabla. Entonces, salvo cuando logramos en algún minuto despachar una cantidad muy importante de articulados del mismo proyecto. Entonces, me gustaría que hiciéramos una relación del mismo, porque yo tengo que hacer esta exposición de motivos por qué este proyecto se pone en tabla. Y quiero decirle como presidente de esta comisión, al menos este proyecto y el proyecto que fortalece FONASA y fortalece la salud pública, van a ser proyectos que este presidente va a poner en tabla en esta comisión. Y veremos cómo se vota. Esto es parte del juego democrático, pero acá nosotros vamos a ponernos los zapatos de los pacientes, y eso es fundamental. Adelante, secretario. Senador Castro. Por cierto... Senador Castro, el sí. Bueno o el malo, no sé. No, estamos por sobre el bien y el mal. Aquí. Sobre el bien y el mal. Por el apellido. Sí, sí. Por eso. Los dos Juan Castro. Bueno, Juan Castro. Sí, gracias. Juan Luis Castro. Sí, todo el derecho, por cierto, siempre el presidente de la comisión de establecer la fijación de tabla. Yo lo que sí le pido, presidente, acorde a lo que se concordó en las primeras sesiones, hemos elaborado los distintos senadores una serie de prioridades legislativas que usted se comprometió a consultar, respetar. Esta es la suya, sí. Pero usted comprende que aquí la pelota la tocamos todos, está en su derecho poner este tema. Me parece bien que haya una relación. A mí me sorprendió un poquito, para serle franco, porque vi, yo no vengo del Senado anterior, vi al menos que el de 2019, después de una indicación sustitutiva que hubo en esa época, después se retiró por el gobierno anterior
la urgencia y el patrocinio de este proyecto y quedó en un estado de flotación hasta ahora. Entonces, tampoco es exclusivamente de otros predecesores de la comisión, también aquí hubo una voluntad que sería bueno aclarar, no sé si hubo exposición de motivos en su minuto, por qué también el gobierno anterior del presidente Piñera no quiso, no solo por un presidente circunstancial, avanzar en este proyecto dentro de la comisión. Creo que todo ese contexto es bueno precisarlo y además a los que no hemos tenido participación antes en este debate también situar y escuchar al Ejecutivo actual respecto de qué quiere en materia de seguros privados, cuál es la orientación, cuál es la definición, en fin. O sea, ponernos a tono, presidente, en el momento de hoy también al abordar este proyecto. Muchas gracias. Okay. Senador Castro, Juan Castro, el bueno. Gracias, presidente. La verdad que... Sí, no, yo creo que si nos pasaran a los Juan Castro, nos pasaran la responsabilidad de poder trabajar en salud, yo creo que cambiaría. Presidente, yo vengo a reemplazar al senador Felipe Kast. La verdad que esta es una comisión muy, pero muy importante. A mí me habría encantado el poder participar en esta comisión de forma permanente, pero por razones de que no puede ser, no todos podemos participar en todas las comisiones. Pero hoy día este reemplazo me permite poder decir lo que uno siente. Creo que en nuestro país gran parte del descontento que tiene nuestra población, nuestra gente, precisamente es por los sistemas de salud. Porque el que tiene dinero que pague, y ahí yo no tengo ningún reparo. Pero sí me preocupa porque muchas veces las ISAPRES se aprovechan de las personas y eso es lo que uno debe tratar de evitar, que los aprovechamientos empiecen a generar descontento en la población y eso es lo que ha ocurrido. Como también el sistema de salud pública necesita una tremenda reforma y necesitamos también garantizar las atenciones, porque cada día vemos nosotros cómo las personas están a la espera de una operación y muchas veces... la gente no tiene los medios para poder atenderse en el sistema privado y eso hace esta gran dificultad y este gran descontento. Por eso creo que abordar estas materias, presidente, yo creo que es de la más alta importancia para el país y creo que en el Senado deberíamos estar todos disponibles a buscar la mejor solución para que de una vez por todas se terminen estas desigualdades. Por eso, feliz de poder venir a reemplazar aquí al senador Kast y tratar de apoyar lo más que se pueda. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Sin apellidos para el Ejecutivo. Muchas gracias, señor. Buenos días también a los demás senadores. Senador, lo primero es que efectivamente el Ejecutivo comparte la importancia de los temas que efectivamente que usted ha planteado. Efectivamente, dentro del programa de gobierno del presidente Boric y dentro del mandato que le ha dado la señora ministra de Salud, está el fortalecimiento de los sistemas de salud. Lo segundo es que respecto a los tres temas que usted ha planteado, principalmente que le preocupan mucho, señalar que respecto a las diferencias de las primas entre mujeres y hombres, la Superintendencia de Salud dictó la circular IF 343, en virtud de la cual las tablas de factores solamente se mantuvieron por edad y ya no por sexo. Respecto a las alzas unilaterales de precios, se dictó la ley 21.850. Una gestión de la senadora Goche el que habla. Senador, sí, claro, o sea, no tengo ningún problema en reconocerlo. De hecho, cuando estuvimos conversando previamente, le reconozco a usted que usted suscribió las indicaciones que se presentaron en su momento de manera casi unánime por todo el interior de esta comisión para, en un contexto distinto, efectivamente, presentar indicaciones sobre el proyecto de ley que usted había puesto en primer lugar en la tabla, con una sola, digamos, excepción, pero efectivamente su voluntad y disposición en avanzar en acuerdo no ha estado en discusión nunca. Y lo tercero, que respecto del tema de la... Perdón, lo segundo, respecto de las alzas unilaterales de precios, como de su conocimiento, se dictó la ley 21.850, que se ha aplicado por primera vez en marzo de este año, en virtud de la cual la Superintendencia de Salud ha establecido un máximo de un 7,6%, que es el tope de reajuste de precios. Y respecto al tercer tema, por usted señalado también que hizo relación con las preexistencias, nuevamente la Superintendencia de Salud, recogiendo la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, dictó circulares que han acotado este tema y en particular han señalado que no constituyen preexistencia de las condiciones de salud al momento del nacimiento. Efectivamente, jurisprudencia que es muy importante y que ha permitido ir perfeccionando este sistema de salud. ¿Por qué queremos mencionar estos tres casos, senador? Bueno, primero son los tres temas que usted mencionó como su principal preocupación y que de alguna manera han sido abordados.
Y lo segundo, porque le queremos reiterar que este es un tema que para nosotros, como está senador Macaya, es de nuestro especial interés. En ese contexto, el día de ayer, y siguiendo lo que ustedes mismos nos plantearon, nos juntamos con los asesores de todos los senadores, y efectivamente para abordar los 3 proyectos de ley que entendíamos que estaban efectivamente priorizados, que era el proyecto de ley de telemedicina, el proyecto de ley de regulación de precios de exámenes y el proyecto de ley de establecimiento asistencial docente. Respecto a esos 3 proyectos de ley, ya estamos trabajando y esperamos ya alguna propuesta para la semana siguiente, la semana distrital. También la semana anterior habíamos visto una tabla que, si mal no recuerdo, tenía 13 proyectos de ley, los cuales entendíamos que de alguna manera marcaban de alguna manera también la pauta legislativa sobre este tema. Por cierto, que entendemos y reconocemos que es facultad privativa del presidente de la comisión colocar la tabla. Todo esto para comentarles que estamos completamente disponibles para poder conversar respecto de las prioridades legislativas que podamos plantear, pero que respecto del tema del sistema de salud, es posible efectivamente en avanzar en algunos aspectos que pueden ser acotados, pero nos parece que este proyecto de ley es un proyecto que ha tenido 4 indicaciones sustitutivas, que ciertamente no es el mismo proyecto de ley que ingresó el año 2010, que no da respuesta a las situaciones actuales y que, por lo tanto, lo que nosotros nos manifestamos completamente disponibles es, sea a través de la instancia de asesores que ustedes nos pidieron, sea a través de una instancia más directa también, que también podemos conversar, para lo cual las autoridades están completamente disponibles, conversar respecto de cómo seguimos con el sistema de mejoramiento del sistema de salud y, en consecuencia, el mejoramiento de las condiciones de salud de las personas en este periodo anterior a lo que la ministra señaló en respuesta precisa a una consultación en Macaya, incluso, respecto de que esperamos que los primeros proyectos de la reforma de salud empiecen a ingresar a partir de septiembre de 2022. Solamente para cerrar en este contexto, quiero extenderles de parte de la ministra una cordial invitación que les va a llegar formalmente, por cierto, para el día 3 de junio, que es el primer evento en el cual se inicia el proceso de conversación respecto del sistema de salud hacia el cual queremos aspirar como país y que esperamos efectivamente que pueda recoger aporte de todos los sectores. Este es un seminario que van a venir invitados internacionales y en el cual efectivamente esperamos contar con la participación de todos ustedes. En resumen, senador, lo que nosotros esperaríamos es que efectivamente recoger cuáles son las prioridades que todos los honorables senadores estiman respecto de avanzar, pero que entendemos que este proyecto de ley en su conjunto, su globalidad, no es la solución y que efectivamente estamos disponibles para poder ver qué otro tipo de iniciativas legales a las cuales nosotros podríamos apoyar y patrocinar eventualmente podríamos acordar. Eso es, senador. Muchas gracias por el tiempo y disculpe por la extensión. Sí, no, me gustaría que el Ejecutivo entienda que el Poder Legislativo es un poder independiente del Ejecutivo y que nosotros fijaremos las prioridades legislativas de esta comisión, los señores y señoras senadoras, por supuesto con colaboración con el Ejecutivo, no tenemos ninguna dificultad, porque tenemos un diálogo, pero el diálogo tampoco implica, porque quiero decirle que la solución que busca imponer el Ejecutivo tampoco satisface ni a este presidente de la comisión, ni a la mayoría de esta comisión. Entonces quiero decirle que acá los diálogos se realizan de par a par, porque nosotros sí vamos a hacer que finalmente las facultades que tiene el Congreso y que tiene este presidente de la comisión, mientras esté en esta presidencia de la comisión, es llevar una agenda que diga relación con terminar con las discriminaciones que han existido y con el fortalecimiento de FONASA, proyectos que están en esta comisión. Nosotros hemos hecho efectivamente un trabajo de priorización de los proyectos de ley. Tenemos alrededor de 13 proyectos de ley que han sido priorizados por las y los señores senadores de esta comisión. Pero quiero decirles lo siguiente. Este presidente de comisión va a exigir respecto del Parlamento y respecto de esta comisión un tratamiento de par, porque somos colegisladores ambos. Y en ese contexto yo espero que el diálogo sea fructífero, pero no en términos de las convicciones que pueda tener el Ejecutivo. Si acá ustedes van a necesitar de este Parlamento y de esta comisión, que no es un buzón. Y yo me voy a encargar de que esta comisión no sea un buzón del Ejecutivo. Esta comisión está dispuesta a conversar, está dispuesta a dialogar, pero no va a ser un buzón del Ejecutivo. Entonces, encantado de que fijemos agenda legislativa, pero agenda legislativa en pie de igualdad. Y es bueno hacer esta declaración previa y será efectivamente los y las señores senadoras de esta comisión
los que tendremos que debatir respecto de los términos, y la agenda legislativa va a ser una agenda legislativa que efectivamente nos permita sacar adelante los proyectos. Y créame que necesitamos al Ejecutivo para que patrocine, para que ponga urgencia. Pero quiero decirle que esta comisión no va a ser buzón del Ejecutivo. Con toda la franqueza, la honestidad, y se lo quiero señalar amigablemente, porque nosotros nos vamos a jugar para que aquello que denunciamos largamente respecto a la mayoría circunstancial que tenía esta comisión, que hoy día no la tiene, hoy no la tiene, para avanzar respecto a estos proyectos, a pesar de las urgencias legislativas, este presidente de comisión va finalmente a poner en tabla, y se votará, no se votará, y veremos cómo lo sacamos adelante. Pero por lo menos este presidente de comisión quiere que este proyecto se vote, y lo pongo en tabla en primer lugar. Entonces me gustaría que hiciéramos una relación, secretario, y veremos qué conseguimos. Sí, senador Juan Luis Castro. Y solamente decir de que no me pareció a mí entender de la opinión de nuestro asesor del Ejecutivo que hubiera un estilo de imponer del Ejecutivo una determinada agenda. Más bien, quiero remontarme a estos últimos 2 meses en los cuales, después que vino la ministra, los subsecretarios, fijamos un cierto criterio de temas. Además, hubo un ordenamiento de temas que quedaron en interrogativo al principio. Varios de ellos, algunos los abordamos, otros no, de temáticas contingentes, las listas de espera y los GES, que sí, un montón de temas que quedaron para ser expuestos. Y en eso yo pediría un criterio muy simétrico también, presidente, en cuanto a que usted vaya consultándonos a los miembros de la comisión también la temática. O sea, tienen una prerrogativa indiscutible, pero creo que para el ritmo correcto de navegación, creo que hay que ecualizar un poquitito las cosas para que de verdad nadie se sienta incómodo y podamos avanzar en los temas sustantivos. Yo creo que no va a haber mayor problema en saber cuáles son los temas sustantivos, en eso no nos vamos a enredar. Yo tampoco le tengo miedo a votar en mayoría o en minoría. No. Sí creo que el Ejecutivo debiese ser más proactivo en que no en septiembre, porque hoy día estamos en mayo, no en septiembre anunciar proyectos de ley a esta comisión, no. Y esto yo se lo he transmitido también en forma más directa. Aquí hay una diversidad de proyectos. No estoy diciendo que la gran reforma de la salud llegue ya ahora, pero sí que hay una batería de proyectos, algunos antiguos, otros que van en trámite, en fin, que deben ponerse con ciertas urgencias del Ejecutivo. El Ejecutivo siempre va a tener un control de agenda en la medida que coloque urgencias. Si no coloca urgencias, deja un espacio que permite, evidentemente, que se vaya ocupando de otra forma esa agenda legislativa. Y creo que en eso yo pido mucha proactividad en las definiciones. Gracias. Eso es lo que estamos pidiendo. Senador Macaya. Gracias, presidente. A ver, yo primero quiero felicitar la iniciativa de usted de poner en tabla proyectos que, si bien es evidente que tenemos diferencias, por cuanto la ministra de Salud lo manifestó la vez pasada, y de hecho, efectivamente, como comenta Jaime, le hicimos una pregunta a la ministra de Salud en la sesión cuando ella estuvo presente acá respecto a los tiempos que ella veía, y yo creo que es absolutamente inaceptable a ojos de la ciudadanía que este Parlamento deje de legislar en un tema que es importante para los chilenos. O sea, acá y para ponerlo en términos concretos, acá hay 2 puntos en discusión, o un punto central en discusión del gobierno, y creo que hay que decirlo también en castellano para que la gente lo sepa. Se está promoviendo el término de las ISAPRES, ¿ya? O sea, está proponiendo un sistema universal donde todo se vaya a un fondo público, y eso es parte de lo que además está discutiéndose en la convención. Pero yo creo que para hacer un debate ante la ciudadanía, no a espaldas de la ciudadanía, nosotros necesitamos poner los argumentos arriba de la mesa acá, y es bastante probable que un proyecto como este podamos aprobarlo en la comisión y tenga un trecho legislativo también largo por recorrer. Pero a mí me parecería inaceptable que en esta comisión solamente estemos viendo proyectos livianos, por ponerle un apellido, sin hablar de una cuestión que es de fondo. De qué opina la ciudadanía respecto a la libertad de elegir de un sistema que pretendemos que los chilenos puedan nivelar hacia arriba en su atención de salud y no hacia abajo. Y me preocupa cuando veo, por ejemplo, una comunicación de la propia ministra de Salud el 13 de mayo de la semana pasada,
cuando ella está convocando a los comunicadores del Ministerio de Salud, a los comunicadores del sector. Yo no sé si a la prensa del sector, yo no sé si a la prensa del sector se refiere al sector salud o al sector político que la ministra de Salud representa. Me gustaría si usted conoce esta, porque me imagino que esto ayer fue parte de una... Sí, pero sería importante porque en el fondo se genera unido a las declaraciones que la ministra de Salud la semana pasada hizo ante un auditorio de funcionarios de la salud, unido a una comunicación como esta, donde ella transmite su posición, que es legítima. Yo no estoy criticando la pertinencia o lo legítimo de esta posición, pero también es legítimo que los miembros de esta Comisión de Salud tengamos voluntad de avanzar en un tema que legislativamente lleva muchos años postergado. Y quizás este es un piso de entrada, una manera de poner el tema en el tapete, así que yo en eso, presidente, quiero felicitarlo, y yo sé que usted va a buscar la forma de comunicarle al resto de los integrantes de la Comisión de Salud también la agenda y cómo va a ir trabajando no solamente sino que otros temas. Estamos acá con el proyecto también del Fondo Nacional de Salud y la creación del Plan de Salud Universal. Tenemos harto tema legislativo, presidente. Yo creo que esta comisión tiene que dar que hablar, y si bien quizás por la coyuntura constitucional, por lo que significan los no acuerdos, porque no hay acuerdos, yo creo que en esta materia todavía en el sistema político chileno, pero sí al menos que sirva como un espacio de debate. Yo creo que eso es súper importante, o sea, que no nos restemos de invitar actores, de mirar experiencias comparadas, para que ser capaces de a través del debate que hagamos acá también proveerle insumos a la ciudadanía para tomar las mejores definiciones en lo que viene. Gracias, presidente. Sí. Fue presidente, solamente para no dejar, digamos, para hacerme cargo de algunas cosas. O sea, creo que la voluntad del Ministerio ha estado lejos de considerar esta comisión como un buzón. Efectivamente, han venido la ministra y los subsecretarios, han venido constantemente, digamos, a estas comisiones y efectivamente han manifestado su disposición para conversar y llegar a acuerdos. Si ustedes vieron la señora ministra de Salud el domingo pasado en el Estado Nacional, yo creo que ahí se reflejó claramente un espíritu de diálogo también. Respecto a lo que, señor Macaya, va a llegar la respuesta al oficio que usted le plantearon a la ministra respecto del tema de lo comentado por la FEMPLUS, no hay ningún problema, pero lejos se puede... espero que no se entienda ahí un afán de exclusión o discriminación al sector político, porque no es la idea tampoco, digamos, de la ministra. La decisión del Ministerio de Salud fue desde el día 1 trabajar con todos y para todos. Esa fue la decisión desde el día 1. Y por lo tanto la disposición para conversar está. Presidente, por cierto, la disposición del Ejecutivo es ojalá efectivamente poder conversar en alguna agenda legislativa que podamos acordar. Por cierto, que está la posibilidad, pero no lo hemos hecho porque efectivamente entendemos el tema del acuerdo, de ir priorizando y ir colocando urgencias a proyectos de ley que estimamos más relevantes. Pero nosotros entendemos siempre de que es posible colocar esa urgencia a proyectos que estemos de acuerdo para ir avanzando también de común acuerdo esos temas. Eso está siempre sobre la mesa y lo volvemos a colocar y efectivamente, si algún integrante, en definitiva, si volvemos a priorizar proyectos como lo que habíamos entendido que habíamos hecho luego la exposición de la ministra, encantado para ello. Y respecto a la reforma de la salud, está en el programa de gobierno lo que es la declaración de lo que nosotros esperamos que sea un sistema de salud. No vamos a terminar con la salud privada, eso lo hemos dicho en todos los tonos. Se plantea pasar a seguros de salud privados de segundo piso, el cual es perfectamente posible que las personas accedan con el excedente que hoy en día tienen de las cotizaciones de salud y ISAPRES. Hoy día las personas pagan en ISAPRES un 11% y no un 7%. Y segundo, y no se va a terminar con los prestadores privados de salud y con la libre elección a nivel prestacional por ningún motivo. O sea, eso es un tema que la ministra ya ha declarado. Porque además no tiene mayoría en el Parlamento para que eso se implemente. Y aunque la tuviéramos, presidente, nunca fue la intención terminar con ello. Si usted lee el programa de gobierno dice literalmente que no se va a terminar con la modalidad de libre elección. Eso lo dice literalmente el programa. Está ahí, pueden leerlo. Pero la ISAPRES van a pasar seguro al segundo piso, senador. Ese es el tema. Ahí tenemos un matiz, y es cierto, y tenemos que conversar. Es que un matiz, senador, en el entendido de que no se va a prohibir que las personas puedan elegir su seguro complementario, suplementario e incluso duplicativo de salud. Lo que pasa hoy en día es que efectivamente las personas entregan su cotización obligatoria a ISAPRES o a FONASA, en lo que tenemos un sistema segregado, discriminador en el fondo. Tenemos un sistema de salud para ricos, personas sanas y más jóvenes,
y un sistema de salud para personas de bajos ingresos, con mayor carga de enfermedades y adicionalmente de mayor edad. Y eso es lo que queremos terminar, senador. En nuestra opinión, la mejor manera de terminar eso es con un sistema universal. Si hay otra alternativa sobre la mesa, bueno, se conversará y se votará, senador, pero esa es postura. Entonces, senador, sí, está usted de acuerdo, y sin perjuicio de que usted le ha pedido hacer la relación al secretario, lo que nosotros nos permitimos sugerir, si están de acuerdo, es, a partir de los contenidos de estos proyectos, veamos en qué tenemos acuerdo y podemos avanzar, y nosotros como Ejecutivo podemos conversar efectivamente, yo lo puedo conversar con la autoridad y con la ministra, algún aspecto que para ustedes sea importante avanzar y vemos cómo podemos avanzar en ello. Pero este proyecto, en general, y con esto termino para no alargarme más, me he alargado ya en exceso, pero este proyecto en sí no creemos que sea la solución, digamos, para el sistema de salud. Bueno, es que, Eso. perdón, es que la última disposición que usted ha planteado es lo que uno esperaría del Ejecutivo. Y se lo quiero plantear así derechamente, porque un Ejecutivo que no plantea ninguna urgencia, que quiere esperar en un paréntesis hasta septiembre para avanzar en los temas importantes, que quiere que hoy día tramitemos puros proyectos light, que en definitiva no resuelvan la calidad de salud de los chilenos, y que miremos para el lado, por lo menos en este presidente de comisión y en esta comisión, yo creo que no hay disposición para eso. En cambio, si el gobierno nos dice, mire, veremos qué pasa en septiembre, veremos qué pasa adelante, pero veamos el proyecto, veamos los términos y veamos cómo mejoramos, veamos aquellas materias en las que tenemos acuerdo para los efectos de poder tramitar el proyecto en los términos de terminar con las preexistencias. No más bien con la solución administrativa, porque tuvimos que legislar vía administrativa en el gobierno anterior. Y quiero decirle porque acá había una mayoría que no iba a avanzar en esa dirección. Entonces quiero decirle que tuvimos que vía administrativa mejorar las condiciones que nos preocupan, las preexistencias, las tablas de factores y por supuesto las alzas unilaterales en los planes de salud. Entonces eso no puede ocurrir porque el Congreso finalmente se niega por un tema más bien de sesgo ideológico. Veamos, pues si después cuando llega el gobierno con el proyecto o haya aprobado la reforma, o se haya aprobado el plebiscito y se hayan resuelto los términos de las exapres y otros temas, si es que ganan el apruebo, bueno, ahí veremos cómo nos apeamos, pero mientras tanto, por lo menos, este presidente de comisión va a legislar y quiere decirle que no vamos a legislar poniendo en tabla proyectos light. Vamos a poner los proyectos que incidan en la salud de las personas, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Secretario, adelante, denos relación del proyecto, por favor. Gracias, señor presidente. En el proyecto que nos convoca, en primer punto, la tabla, contenido en el boletín 8105-11, que modifica el sistema privado de salud incorporando un plan garantizado, fue originado un mensaje del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera. Se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional para un nuevo primer informe. Hago hincapié en eso, que estamos aún en un primer informe. Actualmente el proyecto no tiene urgencia y los objetivos originales... Perdón, como ningún otro en esta comisión. Los objetivos del proyecto originales, los que ingresaron en su primer trámite en la Cámara, de conformidad al mensaje original, ¿no es cierto?, era un proyecto que procuraba incrementar los niveles de eficacia del derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución Política de la República, y para ello proponía adoptar las siguientes medidas en el sistema privado de salud sin afectar las garantías explícitas de la Ley 19.966. Se pretendía definir un plan garantizado de salud que asegurara un conjunto uniforme de prestaciones, que no discrimine por sexo ni edad y que elimine la cautividad motivada por la preexistencia de enfermedades. Y cada ISAPRE debía asignar a este plan un precio único. Luego consagrar la facultad de las partes del contrato de seguro de salud para contratar beneficios complementarios que mejoren la cobertura. También incluir el subsidio por incapacidad laboral, reformar integralmente el financiamiento del sistema de salud privado, incorporando un mecanismo solidario y crear indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas que sirvan de referencia
para que un panel de expertos establezca índices para el ajuste de precios de los planes de salud, indicadores que versarían sobre la variación de precios de prestaciones y sobre frecuencia de uso de las mismas. Hago esta relación que era el mensaje original. Cabe señalar que la Cámara de Diputados, en su primer trámite, eliminó del proyecto normas referidas a la creación del Plan Garantizado de Salud y aquellas que instauraban lo que se llamaba el IPC de la salud. El proyecto se encuentra estructurado en un artículo permanente conformado por 11 numerales y un artículo transitorio. Las normas del proyecto que regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social en este proyecto son consideradas normas de quórum calificado por ser precisamente de seguridad social. Las disposiciones que se relacionan con el proyecto, bien sabemos, es el artículo 19, número 9 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho a la protección de la salud, el artículo 19, número 18, que establece el derecho a la seguridad social, el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2007-63 y por último, el decreto con fuerza de ley número 44 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que fija normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, y la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Disculpen. No, se me empañaron con En esta comisión se encuentra radicado además el proyecto de ley de reforma FONASA, boletín 13.682, que también contempla un plan de salud universal. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el trámite reglamentario de segundo informe, una vez que hayamos despachado este y sea aprobado por la Sala, debe ser informado por la Comisión de Hacienda en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera, dado que en la última indicación que formuló el Ejecutivo a este proyecto acompañó un informe financiero relativo a los aspectos de financiamiento del proyecto. Haré un breve resumen de la tramitación de este proyecto. Ingresó en 2012 el mensaje a la Cámara de Diputados, fue visto en la Cámara por la Comisión de Salud y la de Hacienda, contó con informe de la Comisión de Salud, informe de la Comisión de Hacienda de dicha Cámara. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto de ley el 15 de enero del año 2013 y pasó a la Cámara Revisora, vale decir en este caso el Senado. El 22 de enero se emitió un primer informe de la Comisión de Salud del Senado y el 12 de marzo del mismo año 2013, por un acuerdo de comités ratificado por la Sala, se remitió el proyecto de nuevo a la Comisión de Salud solicitándole un nuevo primer informe. Y en este trámite se autorizó a la Comisión de Salud para discutir en general y en particular el proyecto en dicho informe, que es el que en este minuto nos encontramos. El 20 de marzo del 2013 se formuló un boletín de indicaciones del Ejecutivo. Algunas de dichas indicaciones fueron aprobadas por la Comisión, otras se encuentran pendientes. El 7 de marzo se amplió el plazo, 7 de marzo del 2017, se amplió el plazo para presentar indicaciones y el 22 de abril del 2019 se formuló una indicación sustitutiva del Ejecutivo, acompañado del informe financiero al que ya hice alusión. Algunas de dichas indicaciones fueron aprobadas, otras se encuentran pendientes. Por último, la última gestión en materia de urgencias se produjo el 5 de noviembre del 2019, en que el Gobierno retiró la urgencia y no ha vuelto a tener más trámite de urgencias el proyecto. Hasta ahí la relación. Puedo señalar que en la carpeta de sus señorías se encuentra un comparado y acá está. Y tenemos
un conjunto de normas y mitigaciones aprobadas, las que se podría ir señalando paso a paso, según lo vaya indicando el señor presidente, otras que no han sido abordadas, o sea, no ha habido discusión sobre ellas, y hay otras que indicaré en su minuto cuando avancemos en la materia, que fueron discutidas en el seno de la comisión, no se votaron porque quedaron pendientes de una nueva y próxima formulación que iba a hacer el Ejecutivo y que en definitiva no se materializaron. Eso es lo que tenemos hasta Podemos ahora. revisar las normas que se han aprobado. Mire, la idea de esta comisión es que podamos avanzar hasta una hora razonable y la última fracción de la comisión podamos despachar en general el proyecto de fibromialgia, que tenemos acuerdos respecto de la materia y hay gran expectativa ciudadana. Por favor, avance. Bien. En la página número 1 del comparado de vuestras señorías tenemos una norma que se encuentra aprobada, que correspondía a la indicación número 1, ¿no es cierto? Y está la norma en la segunda columna, las normas que fueron aprobadas por la comisión y la indicación que había formulado el presidente de la República. La indicación número 1, referida al artículo 107 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, dice: corresponderá a la superintendencia supervigilar y controlar a las instituciones de salud previsional en los términos que señala este capítulo, el libro tercero de este decreto con fuerza de ley y las demás disposiciones legales que sean aplicables, y velar por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley en relación al plan garantizado de salud, a la cobertura del subsidio por incapacidad laboral y a los beneficios complementarios contenidos en los respectivos contratos de salud, las leyes y reglamentos que las rigen. La indicación del Ejecutivo reemplazaba en dicho artículo 107 la expresión plan garantizado de salud por plan de salud universal. Esa es la primera norma que se encuentra aprobada. Por supuesto, senador Juárez Castro. Entiendo perfectamente la vastedad del proyecto en cuanto a su historia y todo su alcance. Quisiera hacer una recomendación, una sugerencia metodológica. Creo que por las características de este proyecto, que recordémoslo bien, tiene dos grandes etapas este proyecto. Una gran etapa fue el 2012, en el gobierno del presidente Piñera 1, en que yo recuerdo que en la Cámara de Diputados despachamos un proyecto que ya se calificó como una especie de vehículo sin motor, o un chasis sin motor, una cosa así, porque no logró el quórum suficiente en sala para poder avanzar en la integridad de lo que se pretendía en aquella época por el entonces presidente Piñera 2012. Luego inicia aquí su trámite el 2013 con distintos avances y retrocesos, luego queda paralizado y finalmente, y aquí voy, la última gran enmienda que hubo fue una enmienda sustitutiva, o sea, se cambió este proyecto cuando el año 2019 el ex ministro Santelice, en la época, anunció junto al presidente varios proyectos de ley, incluido FONASA, seguro catastrófico y otros más, y ahí viene una reposición de alguna manera de esa indicación sustitutiva, que fue la que se alcanzó a tramitar en el margen de abril del 2019 hasta agosto, cuando se le retiró la urgencia. No sé el detalle de lo que pasó acá en el Senado, no estábamos, la mayoría de nosotros, cuál fue la falta de acuerdo, qué ocurrió, y finalmente el Ejecutivo, presidente Piñera II, decidió dejarlo atrás. Yo pienso, presidente. Perdón, que tiene un error. ¿Sí? Perdón. No es que el presidente Piñera haya tomado la decisión de dejarlo atrás, sino que... Le quitó la urgencia. No, logró, o sea, le puso urgencia. Podemos pedir incluso al secretario de la comisión que diga cuántas veces tuvo urgencia este proyecto. Si el problema es que acá... Pero se la retiró el 5 de noviembre, presidente, el año 2019. Está en la relación. Sí. Ahí la retiró. Y de ahí Sí. no se supo más. La última... El gobierno del presidente Piñera es la terminó última. hace 2 meses. Es la última. Ha pasado tiempo. Así es. Ya, pero a lo que voy es lo siguiente.
Yo creo que para tener una cabal puesta al día del detalle de qué va a abordar y qué no, porque si vamos a ir al artículo, el detalle aquí va a ser todo un remember, ¿verdad? Es muy difícil de poder entender la lógica de hoy. Yo le sugiero que venga acá el señor superintendente de salud, que es el exdiputado Víctor Torres, que conoce además muy bien el sector, el revés y el derecho, y que pudiera decir, mire, esta es la situación, ya sea por las vías administrativas antes, qué cosa de todo lo que está acá, algunas se resolvieron, otras siguen siendo nudos. Y aquí no estoy entrando siquiera a lo que diga la constituyente más adelante, no, estoy hablando de los 3,5 millones de afiliados al sistema ISAPRE que requieren respuesta. Y sobre esa base, hacer ahí la cirugía fina de las cosas que podríamos votar que sean útiles, en el fondo, al sentido actual de... Si le parece. Me parece impecable. ¿Ve? Siempre es posible... Colaboramos Así es. con el Supremo Gobierno. Muy bien. Postergó los proyectos, estamos colaborando. A mí me parece... Desde un poder independiente. A mí me parece, exactamente, a mí me parece que esa es la vía. Me gustaría, efectivamente, debiéramos citar al superintendente para la próxima sesión. Y me gustaría además que también los asesores legislativos pudiéramos trabajar junto con el gobierno en ver qué aspectos de este proyecto ya están resueltos vía administrativa, cuáles no. Y lo que pretendemos es resolver las 3 discriminaciones, distorsiones del sistema privado de manera definitiva. Porque lo que no puede ocurrir es que finalmente, frente a los afiliados de la ISAPRE, 3 millones de chilenos, sigamos teniendo dificultades sustantivas respecto de las expectativas de salud o de cumplimiento por parte de las ISAPRE. Entonces, yo encantado de que hagamos una mesa de trabajo para abordar. Y segundo, que tener al superintendente la próxima sesión. Sí, un agregado solamente. Senador Juan Luis Castro. Que, o sea, de lo que yo me acuerdo con el senador Macaya, hemos trabajado muchas veces en la Comisión de Salud. Claro, muchos años. Justo cuando fue el fallo del Tribunal Exactamente. ¿Qué es lo que a uno se le viene a la mente hoy día de las grandes distorsiones del sistema? Me gustaría entender en qué estamos hoy día en la gran industria de la judicialización de las alzas de precios de las ISAPRES hoy día en miles de recursos expandidos por todo el país que no han tenido un cauce y que han encarecido finalmente al usuario los precios de los planes, porque esto no ha tenido solución. 2, me encantaría saber cómo el régimen de licencias médicas, de subsidio por incapacidad laboral, que es un gran dolor de cabeza en las personas en el mundo del sistema privado, tiene o no hoy una mirada algo distinta. 3, me gustaría saber qué ocurre con la declaración de salud, que ha sido siempre un tema complejo y difícil respecto a la puesta o no de carga de enfermedad ex ante del precio, ¿ya? Y que encarece el precio. Y 4, me encantaría, como en lo grueso, poder establecer que lo que pasó después del fallo del Tribunal Constitucional y lo que pasó después de la quiebre Más Vida. La quiebre Más Vida fue un antes y un después en el sistema, esto fue hace 3 años atrás, incluso hubo normas despachadas aquí en el Senado, en proyectos separados, que son la norma de excedente. ¿Se devolvieron o no se devolvieron los excedentes? Yo sigo recibiendo, no sé, los colegas, cartas de afiliados Más Vida que dicen, oiga, yo todavía no recibo mi plata. Después que quebró la Más Vida antigua, ¿qué pasó con las platas? En fin, por mencionar aspectos que yo creo que son esenciales de clarificar en el mundo de hoy, exactamente, de lo que pasa con los afiliados en el sistema. Y por último, respecto de cómo ellos, que mi impresión, lo digo con respeto, pero con fuerza, ellos se resistieron muchos años a los cambios, muchos años ellos estaban muy a la defensiva. ¿Cuál es el escenario que hoy vislumbran ellos también hacia el futuro? Porque una cosa es el mundo asegurador, ISAPRE, plan garantizado, ¿verdad? Y otra cosa es el mundo prestador, el mundo de las clínicas, en fin, que es otra vertiente que no es exactamente esta que estamos abordando, pero el mundo asegurador creo que es bueno que incluso puedan estar en la mesa y conversar. ¿Por qué no? Y plantear su punto de vista, lo que viene para adelante en este escenario de cambio. Gracias, presidente. Muy bien, y tratemos de constituir una mesa de trabajo prelegislativo para poder avanzar en esta dirección. Vamos a pedirle a nuestros asesores que finalmente se constituyan a la LDA para hacer una primera vista. Vamos a invitar al superintendente. Me parece muy bien también revisar la perspectiva tanto del asegurador como de los prestadores
Y vuelvo a insistir, empatizar con los afiliados del sistema privado y luego con el sistema público, porque quiero decirle que a mí me parece que también hay que hacerse cargo del fortalecimiento de FONASA, que es un proyecto que está en tercer trámite, o sea, en tercer lugar de la tabla. Entonces yo me gustaría saber qué piensa el Ejecutivo respecto de aquello. En su momento, para poder concluir y poner en tabla el segundo proyecto de la tabla. Si les parece, los señores senadores, para los efectos de que podamos avanzar en una mesa de trabajo prelegislativo, y en la próxima sesión invitamos al superintendente de salud. Al colega. Muy bien. El único. El ex democracia cristiana, porque renunció. Sí. Renunció a la democracia cristiana, sí. Sí, suspendía su militancia. Bueno, yo le informo. Le puedo informar también, señor Macaya, a algunos militantes también que renunciaron a su partido, pero... Sí, no, te cuento. Proyecto de ley que está puesto en tabla, que crea la ley de dolor crónico no oncológico y fibromialgia, boletín 14.746-11. Hago la relación, presidente. Adelante, secretario. Gracias, presidente. El presidente pone en discusión el proyecto de ley que crea la ley de dolor crónico no oncológico y fibromialgia. La Cámara de Diputados, en su primer trámite, cambió el nombre del proyecto por ley que crea la fibromialgia, la redujo el nombre. El origen de las mociones de los honorables diputadas y diputados, señor Karim Bianchi, Carol Cariola, Ricardo Celis, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Vlad Domirosevich, Erika Olivera, Jimena Sandón, Marisela Santibáñez y Raúl Soto. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, actualmente sin urgencia. El objetivo del proyecto es establecer una ley marco que reconozca la enfermedad de la fibromialgia como tal y que promueve y garantice el cuidado integral de las personas que la padecen, estableciendo derechos concretos, entre otros el de acceso a alternativas terapéuticas. El proyecto se estructura en 12 artículos permanentes y una disposición transitoria. El proyecto de ley no contiene normas de quórum calificado que tengan el carácter de orgánicas constitucionales. En la carpeta de sus señorías se encuentra tanto el oficio de la Cámara de Diputados con el proyecto en cuestión y un comparado sobre el proyecto de ley. Eso es la relación, señor presidente. Senador Juan Luis Castro. Este proyecto, presidente, es un proyecto, a mi juicio, muy importante, que hace 2 meses despachó la Cámara de Diputados, legislatura en la que estábamos, acá también el senador Macaya, quien habla, con amplio respaldo. ¿Por qué? Porque en Chile hoy día, en primer término, existen más de 200.000 mujeres afectadas a esta enfermedad que es de reciente aparición en la medicina. Reciente, estamos hablando 40, 45 años, de los 80 aproximadamente, que existe esta entidad llamada fibromialgia, y que caracteriza un estado de dolor crónico generalizado asociado a estados de depresión y a distintos abatimientos psicosomáticos, no por eso ficticios, sino que reales, que inhabilitan a estas personas, normalmente de edad joven, entre los 30 y los 50 años, en plena edad productiva, de poder trabajar y desempeñar su vida profesional. Muchas veces el cuerpo médico se equivoca y no logra hacer el diagnóstico a tiempo. Estos son los casos que se identifican al principio como reumatismo o depresiones crónicas o trastornos de ánimo, qué sé yo, y que después de exámenes se llega a la conclusión de que se trata de una fibromialgia. Hoy existen cientos de agrupaciones que creo que todos los colegas parlamentarios conocen, les ha llegado información de mujeres que se han organizado a lo largo de todo el país para poder tener acceso a ¿qué? A analgésicos potentes que impidan, ustedes comprenderán que cuando uno tiene un dolor un día, la pasa mal. Imagínense gente que vive todo el día, todos los días con dolor, que se levanta y se acuesta con dolor. Y además de eso tiene problemas de depresión asociada, grave. Y
por otro lado, que las terapias de dolor muchas veces han sido enfocadas a lo oncológico, ¿no es cierto?, y no al dolor crónico inflamatorio, que sería este el caso. Y por lo tanto, en el proyecto de ley, a mi modo de ver, se recogen bastante bien aspectos que incluyen uno que es muy sensible, que es el artículo 5º, que es la licencia médica, que le deja taxativamente también la obligatoriedad de pago y tramitación en 30 días corridos, o sea, fija plazo, incluso esta ley, para el pago del subsidio de incapacidad laboral, cosa que es muy positivo y que no siempre se recoge en las leyes que cubren enfermedades. Además de eso, establece un protocolo de cómo tratar y manejar los diagnósticos. Además, establece un catálogo de definición de lo que es dolor crónico, definitivamente, y de los accesos que van a tener las personas para, desde el Ministerio de Salud, ir a las terapias de distintas especialidades. Aquí van desde psicólogos, psicoterapeutas, terapeuta ocupacional, muchas determinadas especialidades que tienen que ver con esto. Más aspectos de educación, en lo que tiene que ver con la promoción a la ciudadanía y en el mundo escolar y académico respecto a esto. Y, por último, respecto a un fondo de investigación, lo deja en los últimos artículos, el Fondo de Innovación Tecnológica para que el Estado firme convenios de colaboración que permitan avanzar en esta enfermedad. Esta es una enfermedad súper frecuente, establece sanciones también. Muchas veces firmamos, yo creo que la mayoría de nosotros, proyectos para meterla en el auge. El auge también sigue siendo una incógnita para mí, quiero ser bien sincero. El auge está programado para mitad de este año, no sabemos cuáles son las nuevas enfermedades fuera de las 85. Esta viene con varios proyectos de acuerdo en la Cámara y también en el Senado, pero aquí finalmente llegó primero una ley. Yo creo que esta es la ley que tenemos que apoyar. Yo le pediría en eso votarlo en general, dejar un plazo de indicaciones de aquellas pocas enmiendas que a lo mejor puede ser útil colocarla, y creo, presidente, que vamos a dar una señal muy potente a miles de mujeres en Chile que están esperando esta legislación que viene en segundo trámite con gran respaldo desde la Cámara de Diputados. Posiblemente sean pocas las cosas que haya que agregar. Yo sé que hay personas que dicen, no, ¿por qué vamos a poner leyes para enfermedades? Como si cada enfermedad tiene que tener una ley. Puede ser, pero resulta que esta es no solo fibromialgia, es fibromialgia y dolor crónico. El dolor crónico es otro campo de muchas otras enfermedades que tienen dolor que no es oncológico. A eso voy. El oncológico ya es auge, ya está bien, pero aquí estamos cubriendo mucho más que eso. Entonces, yo con la mayor disposición a que esto lo avancemos, presidente, lo antes posible. Sí, este es un proyecto que yo estoy particularmente sensibilizado. Hemos recogido demandas que son históricas de las asociaciones de pacientes, y creemos sin lugar a dudas que este es un tema que no se ha tratado con toda la celeridad del caso. Hay asociaciones prácticamente en todas las regiones del país, y ciertamente creemos que este proyecto además responde a una necesidad ineludible de hacerse cargo justamente del tratamiento del dolor. Entonces, yo también estoy en esa posición. Senador Macaya. Sí. Muchas gracias, presidente. No, muy breve. Yo comparto todo, suscribo plenamente lo que acaba de señalar el senador Juan Luis Castro. Me parece que, y respondiendo a la interrogante que él plantea bien, que es ¿por qué en cada enfermedad vamos a tener una ley? Yo creo que la respuesta, particularmente en el caso de la fibromialgia, es justamente por el desconocimiento, por la manera en que ha sido tratada en distintos establecimientos de atención primaria y secundaria. Evidentemente acá necesitamos que nuestros funcionarios de la salud, tanto a nivel municipal y los hospitales, tengan la capacidad de entender y orientar adecuadamente a los pacientes. Muchas veces los pacientes que padecen de fibromialgia son discriminados como porque son personas que podrían tener algún grado de ser hipocondriacos, situaciones así, y eso evidentemente no solamente conlleva el dolor físico, el padecimiento físico que a ellos les significa esto, sino que también un tema más de orden psicológico. Así que desde esa perspectiva, en la región de O'Higgins nos hemos reunido, yo sé que ambos con distintas agrupaciones que están vinculadas a este tema. Yo sé que usted también, presidente, así que entiendo que en la región del Maule también este es un tema que está bien presente. Así que sería muy importante que en un plazo acotado presentáramos las indicaciones y pudiéramos despacharlo a la sala. Muy bien. ¿Estamos autorizados para discutirlo en general en particular o solamente en general? Solo en general. Solo en general. Y si quieren tratar el proyecto en particular también en este primer informe, habría que solicitar en la sala autorización para tratar en general y particular. Bien. En la tarde, entonces le... Sí, por supuesto.
Exactamente. Entonces, Sí, claro. debiéramos, yo quiero hacer una propuesta, que lo aprobemos hoy día en general, que pidamos a la sala la autorización para tratarlo en general y en particular, y que fijemos un plazo de indicaciones interno de la comisión, breve, sí, si les parece, para ponerlo prontamente en tabla y poder despacharlo. Senador Castro. Que como viene semana regional, ese plazo pudiera ser hasta el primer lunes de vuelta de la semana distrital, como máximo, para así tener el espacio con los asesores Sí, muy y todo bien. lo demás. Y me gustaría decir en el informe financiero, que no lo he visto yo, Sí. que el Ejecutivo pudiera costear los valores de las coberturas de analgesia. La analgesia en estos claves. Y los antidepresivos. Porque estas mujeres las hacen pasar a veces porque están mal de la cabeza, o son simuladoras, o son depresivas, o qué sé yo, y nadie les coloca el cascabel al gato. Y aquí el gran problema en los remedios son los grandes analgésicos, distintos al paracetamol, y algunos cercanos a la morfina, o sea, una banda ancha de analgésicos, y los antidepresivos también de distinto tipo, que hay muchos más modernos. Con una sola aclaración, senador, porque este no es un tema que afecte solamente a mujeres. No, es mayoritariamente Sí, mujeres, pero quiero decirle que sí, es verdad. casos cercanos con fibromialgia. Sí, Entonces, sí. No, pero al punto que hoy es que ojalá se costee, se tenga una precisión aquí al momento que lo despachemos en particular también de lo que costarían estas canastas de analgésicos y cuáles serían los de utilidad para estos casos concretos y los antidepresivos. un informe financiero, una indicación para los efectos de... Ahí a mí me gustaría que el Ejecutivo, trabajara en términos de poder patrocinar una iniciativa que por supuesto que me involucra gasto fiscal y que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Presidente, por su intermedio. A ver, efectivamente, como el senador Castro, efectivamente, entendemos que no es posible tener leyes para todas las enfermedades, pero entendemos que hay algunas situaciones que pueden ser muy particulares y muy bien justificadas, ¿ya? Pero efectivamente, si seguimos legislando por enfermedad, lo que vamos a terminar teniendo un sistema de salud más fragmentado de lo que está hoy, ¿ya? Y por lo tanto, la invitación justamente, y lo que estamos trabajando en el Ejecutivo, es cómo pensar un proyecto de ley que avance la humanización de la salud también y en mejorar efectivamente el reconocimiento y el acceso a situaciones de salud muy especiales también con perspectiva de género, que es también lo que este proyecto recoge muy fuertemente. Ahora, si eventualmente este tema se requiriese algún tema nosotros podemos costear sin ningún problema, senador, pero el tema del aporte fiscal no es algo que pueda comprometer en este momento. Sí, efectivamente puedo elevar el tema del Ministerio de Hacienda, y si es así, senador, le pediría considerar eventualmente alguna ampliación del plazo de indicaciones, cuestión que me comprometo a compartir con sus asesores, que vamos a tener reunión este jueves nuevamente, y así todos los jueves entre 12 y 1:30, para efectivamente poder ver el tema. Sí, como ustedes saben, el tema de las arcas fiscales es un tema que en este momento hay ya gastos comprometidos, pero efectivamente se puede plantear el tema a DIPRES y nosotros efectivamente podemos traer la respuesta respecto a un proyecto de ley que entendemos la relevancia que tiene para ustedes. Eso, senador Chegual. A mí me gustaría también que el Ejecutivo pudiera estudiar respecto a otro proyecto que logramos presentar y fue declarado admisible respecto a las enfermedades raras o infrecuentes. El Estatuto de Enfermedades Raras o Infrecuentes se lo quiero encargar también al Ejecutivo, que muestre también señales de apertura, porque hoy día tenemos a las enfermedades raras o infrecuentes compitiendo por cuál cae en la Ricardo Soto y cuál cae en el GES. Entonces, yo le quiero pedir al Ejecutivo, bueno, eso implica trabajar en serio en una agenda de salud. Entonces, quiero pedirle, no estoy asignándole a usted una responsabilidad, muy por el contrario, porque yo sé que usted es muy proactivo y usted hace la pega. Yo estoy pidiendo a su ministra que se aboque justamente a construir una agenda en que finalmente podamos hacer un cambio sustantivo respecto a las condiciones que que hoy día están algunos pacientes que hoy día no encuentran soluciones a
sus problemas de salud. Entonces yo le quiero pedir, le quiero encargar que un proyecto especialmente importante para mí, porque creo que los enfermos, las enfermedades raras o infrecuentes han estado buscando la posibilidad de constituirse en un estatuto especial. Y yo sé que usted me va a decir seguramente que con esto se fragmenta, ¿no? Pero es la única posibilidad que tenemos para poder darle necesarias coberturas. Ok. Senador Castro. Referente a esta enfermedad de mi mialgia, la verdad que yo he escuchado muchas veces a personas, obviamente, decir que lo único que les calma el dolor es las sustancias que están en base a la cannabis. Entonces, también es conveniente que a lo mejor el Ejecutivo pueda revisar qué sustancias pueden ser autorizadas, porque tengo entendido que la cannabis no está autorizada en nuestro país. Pero sí hay sustancias que hoy día tengo entendido que se venden en el mercado informal y eso es bueno ordenar, porque si tenemos un ordenamiento frente a este tipo de planta, creo que sería muy valioso para estas personas que sufren de esta terrible enfermedad. Sí, simplemente señalarle al senador Castro que tenemos autorizado en el ISP justamente aceite de cannabis. Eso hoy está autorizado en el país y fue autorizado durante el gobierno anterior. Senador, por su intermedio, sí. Lo primero, para comentarle que efectivamente el tema de contemplar un estatuto especial para enfermedades raras o infrecuentes no es fragmentar, sino que en esto estamos efectivamente de acuerdo con usted. De hecho, ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió a la Asociación de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes y efectivamente también manifestaron cosas que van muy en la línea probablemente con lo que usted está planteando. Por cierto que es un tema que nos interesa y que tomamos nota de que efectivamente se constituye una prioridad y por lo tanto lo vamos a tomar así. Solamente para volver a hacerlo presente, entendemos que hasta la sesión anterior teníamos una agenda, digamos, conversada. Entendemos que hoy el énfasis se coloca en otros lados, tomamos nota de eso también. Y a partir de eso vamos a reconstruir una agenda conjunta. Pero el esfuerzo de la ministra siempre estuvo en construir una agenda conjunta, senador, para por favor, volver a señalarlo. No hay ninguna intención de legislar contra nadie ni sin nadie. Muy bien. Esa no ha sido jamás la intención. Y como usted le decía muy bien al senador Castro II, no, efectivamente... Castro 2, Castro 1, eso depende. Es nuestro primero, ¿no? Ok. Ok, que no me sé el apellido materno, que era la manera como los podríamos distinguir de mejor manera. No, basta con Juan Castro. Castro Prieto, el senador Castro Prieto entonces. Así, o el bueno y el malo, ¿no? Oye, efectivamente hay un medicamento registrado en el ISP que desgraciadamente es de muy alto costo también, que es otro tema, digamos, que existe. Ahora, y como usted muy bien, senador Chaguán, a final de la legislatura anterior se aprobó en general un proyecto de ley que se resuelve también con el uso de la cannabis, que está para ser conocido, para ser votado en sala también, si mal no recuerdo, en primer trámite en discusión particular. Eso, senador Castro. Okay. ¿En votación? La senadora Rincón, adelante. Gracias, presidente. Perdón por llegar tarde, estoy reemplazando al senador Flores, que ustedes saben está fuera de combate por algunos días más. Acabo de hablar con él. Gracias a Dios ha evolucionado maravillosamente y se está yendo de alta hoy. Le sacaron los puntos, 90% de... El doctor Castro va a poder decirlo de mejor manera que yo, 90% de adhesión de los injertos, los 3 que le hicieron, así que está muy, muy bien. Y no sé. Aprovechamos de mandarle un querido saludo a la comisión yo se los voy a transmitir. Y si me pudieran decir que están votando, se lo agradezco mucho. Estamos votando en general el proyecto de fibromialgia, que busca establecer las condiciones para el tratamiento. Estamos votando en general el proyecto, un proyecto que viene despachado de la Cámara de Diputados, que está en segundo trámite constitucional, que no tiene urgencia legislativa, de moción de los honorables diputadas y diputados Bianchi, Cariola, Celis, Ricardo Celis, Cristina Girardi, Marzán, Mirosevich, Erika Olivera, Jimena Osandón, Marisela Santibáñez y Raúl Soto, y que establece la ley marco que reconozca la enfermedad, primero, y promueva y garantice el cuidado integral de las personas que la padecen, estableciendo derechos concretos, entre ellos el de acceso a alternativas terapéuticas. Hemos resuelto
aprobarlo en general, el proyecto, un acuerdo, fijar un plazo de indicaciones, pedirle a la sala además autorización para tramitarlo en general y en particular, y esperamos efectivamente ponerle fecha de indicación en plazo corto, de prácticamente una semana. Nos va a coincidir con el proyecto también que estamos tramitando respecto de los hospitales docentes y regulación de precios, que también estamos trabajando en ese proyecto. Y hemos puesto las mismas fechas de plazos de indicaciones. Entonces, la idea es dejarlo para el lunes 30. Presidente, Sí. ¿podría Sí, senadora ser Rincón. posible que, como es semana regional la que viene, que dé una semana más para que el senador Flores alcance a estudiarlo, porque él se va a reincorporar lentamente al trabajo y va obviamente a privilegiar el trabajo de la comisión? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Gracias. Ya, entonces una semana adicional. Sí. Eso es importante. ¿Qué brazo fue? ¿Qué brazo fue? El de- Ah, está muy bien. Señor presidente, señora senadora, no ha llegado a la secretaría el Soy cambio. jefa de bancada, así que se la puedo firmar aquí mismo. No hay Gracias, problema. muy bien. Sí. ¿No es cierto, Macaya? Así es, muy bien, senadora. Entonces, ¿cómo vota? A Senador favor. Castro, don Juan Enrique. A favor. ¿Cómo vota? Senadora Rincón. A favor. ¿Cómo vota? Senador Macaya. ¿Cómo vota? Senador Castro, don Juan Luis. A favor. ¿Cómo vota, presidente? Igual que la región del Maule y que la región de O'Higgins, la región de Valparaíso vota a favor. Queda aprobado 5-0 entonces. Muy bien. Habiéndose cumplido, sí, senadora Tengo otra Rincón. petición, presidente. Adelante. Perdón, yo estoy de mensajera hoy día, así que no se enojen conmigo. El senador Flores me pidió si podían considerar en la tabla la modificación del Código Sanitario, que hay en indicaciones presentadas y entiendo no se han visto. Sí. Y ahí está el tema de la Se pidió la ampliación en sala respecto de incorporar a los asistentes sociales y a los psicopedagogos. kinesiólogos entre profesiones médicas y Sí. afines. De hecho, la vamos a poner en tabla la próxima semana. Ya, o Sí, sea, sin embargo, en ese proyecto se pidió una ampliación porque una asociación había solicitado incorporar, pero nadie presentó indicación. Entonces, pero hay ampliación de plazo para Sí, indicaciones. Se venció. sí, no, pero yo voy a pedir ampliación de plazo porque faltaron no? incorporar a los psicopedagogos. Porque no se... Le digo a Jaime también que el Ejecutivo defina qué proyecto va a patrocinar. Porque Sí. aquí vienen por las dos cámaras proyectos de ley, de lo mismo, Código quinto, artículo quinto, el Código Sanitario. Yo lo que he escuchado es que sería patrocinable el de la Cámara. Me preocupa. Entonces, no sé, pero aquí el Ejecutivo tiene harto que decir, porque si no... Bueno, ahí están los gestos. no vamos Acá parten los gestos. Senador, por su intermedio, senadora también, a ver, hay aproximadamente 18 proyectos de ley en ambas cámaras en distintos trámites que se refieren al libro quinto Código Sanitario respecto de la incorporación de profesiones o no. Este es un tema que, manteniendo lo que es una política de Estado, el Ejecutivo anterior ingresó indicaciones por la Cámara. Y respecto, por la Cámara, sí, ahí ingresó las indicaciones, 4 proyectos de ley. Por lo tanto, lo que nosotros entendimos efectivamente era que el tema estaba radicado en la Cámara y lo que vamos a hacer es que conversamos con aproximadamente 18 gremios profesionales y se llegó, y producto de las conversaciones y también de las gestiones que se han hecho en dicha rama, efectivamente se llegó a un acuerdo de conversar nuevas indicaciones, dado que las indicaciones que presentó el Ejecutivo anterior diferían mucho de lo que había salido del informe técnico que había coordinado el doctor Oscar Arteaga, todos ustedes lo ubican, no necesitan mayor presentación. Y estamos trabajando conjuntamente incluso con los parlamentarios también
de oposición, digamos, respecto de una indicación consensuada en ese tema. Esto tiene que posteriormente llegar para acá, pero es el estado en el cual estamos y efectivamente los gremios estuvieron, digamos, de acuerdo con este tema. Ahora, el tema efectivamente lo vamos a conversar también en la próxima reunión con los asesores de ustedes para ver cómo avanzamos y cómo incorporamos, digamos, en ese asunto. Espero que sea priorizado el proyecto de los senadores. Quizás, senador, sea Y un marque tema- un cambio de cariño, porque eso también es parte de Pero- cariño con cariño se paga. Además, Sí, lo que pasa, senador, perdón, senadora, lo que pasa, senador, es que nosotros esperamos acá ingresar a la brevedad el proyecto de ley de TESA, que era también lo que teníamos conversado, respecto del proyecto de ley de Mejor FONASA, que lo íbamos a reemplazar, lo que habíamos acordado, digamos, con ustedes, hablar de un proyecto de ley de evaluación de tecnología sanitaria, sobre el cual entendemos que es una necesidad urgente y sobre el cual también existe amplísimo consenso en poder, digamos, legislar. Eso es lo que habíamos conversado algún minuto y eso se mantiene todavía, senador, por cierto. Eso. Bueno, senador Castro, y por lo menos la voluntad de esta comisión es ponerlo en tabla, Sí, este Bueno, proyecto. hemos vivido en las dos cámaras. Me tocó a mí recibir las indicaciones, con Macaya también, del Ejecutivo anterior sobre este tema. Y con todo respeto y cariño, pero eran desastrosas. ¿Ah? Las del Ejecutivo del presidente Piñera en este caso. O sea, tuvieron mucho ripio, mucha dificultad. Entonces, con mayor razón me llama la atención que cómo no se toma mejor el proyecto del Senado. Sería más razonable para darle más fluidez, para darle un cauce a esto. Creo yo, por la forma en que ha venido... o provoquemos la mixta y rechacemos los dos lados y hagamos una mixta. No sé, claro, pero tiene que resolverlo. Pero acá están los gestos, acá están los gestos del ministerio. Así se construye agenda. En rigor, cuando pusimos aquí la agenda legislativa, ese tema efectivamente siempre lo contemplamos dentro de la Cámara, no lo pusimos acá, de hecho. ¿Mm? Bueno, Ahora, eso posibilidad de revisarlo. Solo de plantear a la ministra. El senador también, no quiero dejar de pasar la ocasión para señalar que tengo entendido que llegó a la Secretaría de la Comisión de Salud el oficio para asignar los 5 integrantes de la Cámara de Diputados respecto a la Comisión Mixta Fármacos 2. Ese proyecto de ley el Ejecutivo le colocó urgencia, hay algunas cosas que se le hemos colocado urgencia, porque efectivamente nos interesa avanzar muy rápido en él, más allá de que entendemos y por favor queremos que no quede ninguna duda, ninguna aprehensión, ninguna preocupación, ninguna sospecha sobre lo que se escribió sobre ese proyecto de ley. Por lo tanto, estamos absolutamente abiertos y disponibles para ello, pero sí nos interesa que ese proyecto se priorice y que, por cierto, ojalá pueda salir de la manera más rápida Si posible. no tenemos ningún inconveniente, muy por el contrario, tiene que mandar los nombres, pero además quiero señalar que acá lo que acordó esta comisión es que respecto del procedimiento observado por la Corte Suprema y respecto de otros temas que levantó, entre ellos el senador Juan Luis Castro y algunos de los miembros de esta comisión, debieran ser revisados. Entonces esperamos efectivamente que lleguen los nombres de la comisión mixta y estamos dispuestos a despacharlos. Del mismo modo, yo le quiero pedir lo siguiente. En el día de hoy está citada a las 14:30 la comisión unida, que la pedí con educación, para sacar adelante el proyecto de ley de trastorno autista. Entonces, le quiero pedir que efectivamente a ese proyecto también se le ponga urgencia legislativa, porque corren por cuerdas separadas esa comisión y también la de fármacos 2. Se tengo que convocar a una tercera o cuarta sesión en una semana, dependiendo de la disponibilidad de los señores y señoras senadoras, lo voy a hacer. Entonces no tenemos ningún problema. Entonces lo que le pido respecto del TEA es ponerle efectivamente la urgencia legislativa porque es fundamental y vamos a tramitarlo además en comisiones unidas, 2 formales y una tercera informal. ¿Ah? Y nada más. Entonces la Comisión Salud, la Comisión de Educación y la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Así es. Las 3 comisiones, 15 senadores, para despacharlo de una vez. Y ahí se requiere un esfuerzo importante de Hacienda y de Salud. Sí. Se constituye y se hace una relación del proyecto, solo. Senador, justamente ese es el segundo tema al cual me iba a referir también. Sí, perdón, senadora, efectivamente para el Ejecutivo es muy importante este proyecto de ley y efectivamente voy a conversar con la ministra efectivamente para colocar el tema de urgencia, pero es muy importante este proyecto de ley y lo tenemos totalmente priorizado, así que cuentan con eso. Ya de hecho nos veremos a las 2:30. Muy bien, senadora Rincón. Sí, no solo
para clarificar y preguntar, en realidad, para poder clarificar. Yo entiendo que el de fármacos estaba en Hacienda, porque tenía que resolverse un punto antes de que se constituyera la mixta. Y eso no se avanzó porque estaba en ética, producto de una denuncia que había específica del tratamiento de ese proyecto. Entonces lo pongo encima de la mesa para que los senadores y colegas sepan que esa es la situación del proyecto. Lo tenemos claro. Sí, senador Julio Castro. Acordémonos, la mesa del Senado, a petición de toda esta comisión, incluido el senador Flores en su minuto, acordamos por unanimidad que hubiera una o dos sesiones de la mixta a raíz del informe de la Corte Suprema. Sí, lo que pasa es que no puede haber mixta mientras no lo... Fue Hacienda. Y Hacienda no lo despachó producto de la situación que se provocó y que llevó el tema a ética. ¿Ya? Y sería mejor quizás que pidamos a ética que resuelva rápido para que destrabemos el Sí, yo le quiero contar qué pasó respecto al proyecto. El proyecto, lo que se consideró que finalmente no fue despachado, se consideró no despachado. Y como se consideró no despachado, se consideró que la mixta todavía estaba viva. Así es. Este es el tema de fondo, porque si no, no habría sido posible haber revivido la comisión mixta. Entonces, eso es lo que resolvió la mesa del Senado. Claro, por eso, y doy los antecedentes de por qué. No podía Sí, provocarse claro. la mixta mientras no resolviera Hacienda. ¿Por qué tenía que resolver Hacienda? Porque se provocó un tema que significaba su pronunciamiento y que es vital, que es muy raro a que ocurra cuando hay mixtas. Sí. Y no se pronunció Hacienda porque estaba en ética. Ok. Bueno, habiéndose cumplido, voy a reiterar, el proyecto de la modificación del artículo 5º del Código Sanitario. La idea nuestra es ponerlo en tabla en esta comisión. Y acá el gobierno debe entender, el ministerio, que acá tiene la posibilidad de despacharlo de manera rápida. Porque tenemos la posibilidad con el trabajo prelegislativo, somos 5 señores y señoras senadoras que podemos despachar ese proyecto de manera mucho más eficiente y más rápida que la Cámara. Habiéndose cumplido la objeto de atención, esta se levanta.